Hey, Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Y como pueden ver el título, ok, bueno, realmente no estoy muy seguro cómo lo voy a titular, pero va a ser acerca de lo que dicen Marcos, que era Marcos 7 y 15, ok, porque uh, muchos, voy a decir cristianos, porque es en la mayoría, y cristianos son igual que católicos, solamente que hay diferencias entre ellos, pero siguen adorando al mismo Dios con las mismas características, solamente han quitado ídolos y han agregado estudio, pero ese estudio no les sirve de nada porque no es conforme a ciencia, quedan peor y quedan más confundidos y creen que saben algo y su orgullo es básicamente un ignorante orgulloso, ¿ok? Y esas son cosas que el Señor odia, ¿ok? Porque las escrituras claramente nos enseñan que la fe va a resultar en acciones, ¿ok? Voy a empezar con esa escritura, ¿ok? Porque, porque la fe sin hechos no vale nada. Como dijo Santiago en Santiago 2 y 14. Y el subtítulo es La fe sin obras es muerta. ¿Ok? Porque hay obras que tienes tú que hacer, que eso es la base de tu vida. Cuando la escritura dice que no caminó con Dios, ¿ok? Eso quiere decir que él veía al Señor y trataba de agradarlo por medio de sus obras. Por eso es que el Señor se lo llevó. Ok, nosotros esperamos tener ese mismo resultado que fue, ¿no? Que Él fue llevado al cielo en carros celestiales, man. Al igual que Elías. Ok, porque va a venir una destrucción. Ok, que vamos a necesitar un milagro. Y a final de cuentas ese milagro va a ser la salvación por medio de los carros celestiales que el mundo ignorantemente conoce como ovnis. Por eso muchos cristianos tienen la idea de la ascensión o no sé qué, no sé cómo le llaman, básicamente que van a ir flotando al cielo y van a estar saltando en nubes y ya van a llegar al reino. Y no es así, man. ¿Ok? El Señor tiene sus vehículos que usa para transportarse. Él y sus ángeles, man. Por eso las escrituras dice aquí que Él viene en las nubes. Pero esas nubes, en Apocalipsis 1 y 7, no está hablando de nubes literales. Porque nubes uh, no transportan más que agua, man. ¿Ok? But, so, esto es importante con obras. Y obras el Señor hace que tú las puedas hacer por medio de tu fe, ¿ok? Porque tratas de agradar a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, que esos son los verdaderos nombres del Padre y del Hijo. Yahweh, que significa el que es o el que existe, ¿ok? Ya siendo Él, Hawa, ¿ok? Existe, ¿right? Y Yahawashi, Él, por Ya, Hawashi es Salvador, lo hace persona, el Wa lo hace persona, ¿ok? So yeah, man. So, como dice aquí Santiago 2 y 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque la fe, ¿podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz, caliéntense y aliméntense, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Ok?
así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ok? El ejemplo que dio es plano. ¿Ok? No hay necesidad de explicarlo porque es plano. ¿Ok? So, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismas. Y el Señor nos dio un libro entero de instrucciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para consejos, para hacer cosas que son agradables al Señor. ¿Ok? Nos dio leyes principalmente, que esas leyes no son nuevas, esas leyes han estado desde el principio. Pero como una nación, cuando Israel se estableció, el Señor puso leyes, porque era el principio de cuando nos estaba volviendo o nos estaba formando como una nación, man. ¿Ok? Pero las leyes siempre han venido desde Adán, man. ¿Ok? Por eso es que sabemos cómo Abel y Caín podían haber dieron un sacrificio, y el sacrificio de Abel fue grato al Señor y le agradó, pero no aceptó el de Caín. ¿Por qué? Porque ya se les había dicho que cómo adorar a Yahweh, Bahashem Yahabushai. Y decimos que estaba ahí Yahabushai porque siempre ha estado el Señor Yahabushai. No más que no había sido revelado como fue hace 2000 años, man. ¿Ok? Uh, y lo mismo también dijo Pablo. Ok, Pablo en Romanos 3. No está cargando esta cosa. A ver, un momento. Aquí. Sí, aquí. Romanos 3 y el último versículo dice, este es el punto, dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Ok, en el inglés dice, Dios no lo permita. ¿Por qué? Porque la ley es buena, la ley es justa, la ley nos enseña a corregirnos, man. Ok, porque la ley tiene tres aspectos: social, cultural y ritual. Si no estoy equivocado. La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. ¿Ok? Y como dice aquí, la ley moral establece principios éticos y morales que reflejan la naturaleza de Yahweh, Bahashem Yahabushai, y su voluntad para la humanidad. ¿Ok? Leyes morales son universales y permanentes, como no matar, no robar, honrar a tus padres, amar a Yahweh sobre todas las cosas. ¿Ok? Misericordia, obediencia. ¿Ok? Después tienes las leyes ceremoniales, ¿ok? Que son para establecer prácticas y rituales de adoración y sacrificios, ¿ok? Que apuntan a la pureza y la relación del pueblo de Israel con Yahweh, Bahashem Yahabushai, ¿ok? Que ya no hacemos sacrificios porque el último sacrificio fue lo que hizo el Señor Yahabushai. Porque cuando vas a cómo nuestra gente se estaba moviendo, ellos pecaban y ya tenían listo su ovejita para volver a pecar, man. So, había un fallo y era en la gente, no en la ley. Era nosotros que lo torcimos, man. ¿Ok? Por eso es que el Señor quitó, por eso cuando se rasgaron las vestiduras del templo, eso resultó que eso ya fue rasgado y Yahabushai, el Señor, fue el último sacrificio, man. ¿Ok? ¿Para qué? Para traer perdón de pecados, porque en la ley, la única nación que estaba bajo ese pacto de sacrificio por sangre era Israel, y quien podía ser salvo por medio de los sacrificios que se ofrecían para perdón de pecados, especialmente pecados de muerte, ¿ok? Uh, o no necesariamente de muerte, porque hay algunos pecados que tenían que ser puestos a la muerte, ¿ven? Como adulterio, ¿ok? Como matar también, ¿ok? Pero tenías que ofrecer por tu vida para que no murieras.
¿ok? Y nuestra gente lo torció y por eso es que la escritura en Jeremías 3 habla de que Judá no se volvió de todo corazón, sino fingidamente, porque seguían la ley y era ¿cómo se llama? De apariencia, pero todavía había maldad, man. ¿Ya ves? Por eso es que el Señor Yahushua llegó y fue el último sacrificio para traer redención a su pueblo, al electo principalmente, man. Ok, so, la aplicación, rituales de purificación, la circuncisión, la limpieza, la circuncisión, si no lo dije. Ok, también aquí las leyes ceremoniales son de la dieta. Ok, si no estoy... Yeah. So, las leyes dietéticas son incluidas dentro de las leyes ceremoniales. Ok, so. Y también el Señor Yahushua dijo que Él no venía a abolir la ley, que Él la venía a cumplir. Ok, porque uh, cuando Pablo, porque cristianos tratan de usar escrituras como Hechos 10 y 9, que si leyeran completamente Hechos 10 y 11, si no estoy equivocado, porque es el siguiente capítulo que te explica de qué significaba esa visión. Y esa visión no estaba hablando de comer literalmente, eso estaba hablando de hermanos israelitas que habían sido contados como paganos, man. ¿Ok? ¿Por qué fueron contados como paganos? Porque se apartaron del camino. Y nacieron allá, sus padres practicaban esas, o ellos mismos agarraron las prácticas de los paganos y se hicieron paganos a sí mismos, pero eso estaba hablando de israelitas, porque el Señor a través del Señor Yahushua ya los había perdonado, ahora faltaba que les dijeran el camino correcto, man. ¿Ok? Pero esto está hablando uh, de hermanos, man. Esto no está hablando literalmente de Pedro mata y come, como sea literal. Y por eso Pedro le dijo, yo no he comido cosa impura nunca. Pero era una visión, era algo simbólico, no era literalmente mata y come. ¿Ok? Ahora, Marcos 7 y 15, ahorita lo vamos a leer. Esto está hablando de una escena. Y cuando el Señor Yahushua dice que no todo lo que entra a tu cuerpo te ensucia. Eso quiere decir, porque estaban comiendo con las manos sucias, no estaba queriendo decir que el polvo de las bacterias, ¿ok? Eso no te contamina, lo que te contamina es lo que tú haces, la maldad que tú haces, man. Eso sí te hace impuro, eso no afecta a tu alma, comer con un poquito de polvo, una bacteria, o, you know, ¿ok? Es lo que tú practicas, man. Como la música. Hay música que, puede estar bueno el beat, pero dice cosas que son mundanas. Ahora, si tú no las practicas, eso no te hace sucio. Lo que te hace sucio o te hace impuro es lo que tú haces. Si tú empiezas a practicar lo que estás escuchando, lo que ves, etc, etc. Pero esto no está hablando de alimentos como tal, man. ¿Ok? Romanos 14 del 1 al 3 y versículo 14. Eso va de la mano con Colosenses 2 y 16. ¿Ok? Porque Colosenses 2 y 16, como dice aquí, no se refiere específicamente a las leyes alimenticias judías sobre alimentos puros o impuros. Porque también, man, tienes que entender qué era lo que Pablo y los apóstoles entendían por comida. ¿Qué era lo que el Señor Yahushua entendía por comida? La comida son alimentos que son comestibles. Y ellos no consideraban al cerdo, a los camarones, a las serpientes, a los patos, no los consideraban como alimentos porque no eran alimentos, man. ¿Ok? Por eso tenemos que entender qué es lo que ellos conocían por Dios, por ángeles, por uh,
Gehenna, el valle de Hinnom, a comida. ¿Ok? Porque el Señor desde el principio, porque la razón por qué existen esos animales es para el mantenimiento del mundo. Porque cuando el Señor le dijo a Noé, uh, como dice aquí en Génesis 9 y versículo 3 dice, todo lo que se mueve y vive les será para mantenimiento. ¿Ok? Y aquí lo dice bien. Ok, pero cuando vas a la King James, que es la que usamos, ok, en el inglés dice que toda cosa que se mueve y vive les será por carne para ustedes. Ok, y como dijimos, en la Reina Valera está bien porque es mantenimiento. ¿Eso qué quiere decir que es mantenimiento? El mantenimiento de la tierra. Ellos son los que se encargan de limpiar, del mantenimiento, pues. El cerdo, tú le das la basura que saques de tu casa, él la convierte en caca, en abono. Lo hace, lo descompone, pues. ¿No? Él te puede comer. Si tú te quedas dormido, él te puede comer. Y yo he estado en una granja antes y los puercos no quieren jugar contigo. Ellos empiezan a jalar de tu pantalón y tu playera y todo eso. Pero no están jugando, ellos te quieren comer, man. ¿Por qué? Porque fueron diseñados para eso. Las aves carroñeras fueron diseñadas para comerse la carne y limpiar. Los patos, los camarones, todo eso está puesto en la tierra para su mantenimiento, man. Por eso es que todo está bien jodido. ¿Ok? Porque las leyes que el Señor nos los dio es por una razón. ¿Ok? No porque nomás estaba aburrido y dijo, oh, pues no quiero que coman esto. No, es por una razón, man. Es un, you know, y es asqueroso, man. Comer pulpo, camarones, pinche cerdo, man. Todo eso es bien asqueroso y huele feo, man. Por naturaleza, ugh, you know. But a la gente le gusta. A la gente le gusta. ¿Por qué? Porque... But anyway, man, porque en la escritura en Cuarta Esdras habla de la ley, es aprobada por todos. Porque cuando venga el reino de los cielos, man, ¿qué tú crees que el Señor va a tener por ley? Las leyes que el Señor ya nos había dado. Okay, el Señor las va, la gente va a estar, bajo la ley. Por eso está escrito en Isaías 2 que eso es una profecía. Por eso ustedes cristianos ven que enseñan que la ley, que ya no, y que ahora nosotros no empujamos el que por medio de la ley vamos a ser salvos. No, no, porque nosotros no basamos nuestra esperanza en la ley, lo basamos en Yahawashi, man, en nuestro Salvador, en Yahweh Hashem Yahawashi, que tenga misericordia de nosotros, man. ¿Ok? Por la fe es por la que uno vive y va a vivir. Porque por tu fe vas a querer hacer las cosas buenas con sinceridad. ¿Ok? So, como dice aquí, Isaías 2, como dice en otras versiones, porque hay subtítulos o títulos que le ponen, y como dice aquí, Isaías 2, dice reinado universal de Yahweh, o en la NTV el reinado futuro del Señor. Ya ves, porque esto es una visión, esto es una profecía del reino. ¿Ok? Y dice Isaías 2 y 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh, porque un monte representa el gobierno, ¿ok? De la casa de Yahweh como cabeza de los montes, como gobierno de los gobiernos, man, el reino de los reinos, ¿ok? Porque las otras naciones tienen que tener una estructura también porque tiene que haber un orden, ¿ok? Tiene que haber un orden. El Señor hace todo decentemente y en orden, ¿ok? Eso dice, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Pero no va a haber un reino que no sea bajo o que esté súbdito
al reino de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Todos van a estar sujetos, pero va a haber una estructura. ¿Ok? Dice, y a él correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, vengan y subamos al monte de Yahweh, a la casa del poder de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley. ¿Qué ley? La ley que Yahweh Ba'ashem Yahushai va a instalar en nuestros corazones, man, para hacer lo correcto. Porque nosotros, Judá y Jerusalén, que está hablando del reino norteño y el reino sureño, vamos a ser una sola nación y vamos a ser perfectos, man, porque esa es una de las promesas que el Señor prometió. Porque si el Señor no nos cambia de este cuerpo, vamos a seguir cometiendo iniquidades y vamos a seguir siendo castigados. Entonces el Señor tiene que cambiar estas carnes. ¿Ok? So dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh, y juzgará entre las naciones. ¿Ok? Porque las naciones aún van a seguir haciendo maldad, porque ellos no van a ser cambiados. Por eso es que el Señor va a establecer un orden y va a establecer jueces para castigar a los que hacen maldad. Si cometen adulterio, si roban, si hacen cualquier cosa, si comen camarones, si comen cerdo. ¿Ok? Porque el Señor tiene juicio contra esas cosas, man. ¿Ok? Y me acordé de una, Isaías 65 o 66, creo que es 66. Ok, dice Isaías 66 y 16, dice, porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Ok. Dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos. Ok, que esto es donde se adoraban ídolos. Ok, dice, unos a otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Ok, y la escritura habla que el Señor no cambia, no es un hombre para que cambie, man. Ok, porque él no ha cambiado su opinión de qué piensa de los cerdos, ni de los animales que no son permitidos de comer en la ley. Porque por una razón, cuando Noé construyó el arca y se le fueron dadas las instrucciones de qué animales agarrar, de los animales impuros agarró solo una pareja, pero de los animales puros, porque acuérdense, ya había una ley, de los animales puros agarró 7, si no estoy equivocado. ¿Por qué? Para sacrificio y para poder comer también, man. Muy, muy posible, no dice, pero podemos, especular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen un uso. ¿Ok? Y eso ha sido desde el principio. Y eso va a volver y siempre va a ser. ¿Ok? No sé dónde estaba, pero vamos a regresar aquí. Dice... Colosenses 2 y 16 no se refiere específicamente a las leyes alimenticias israelitas por medio de Moisés sobre alimentos puros o impuros, como carne de cerdo o camarones, sino que puede estar abordando un contexto más amplio, incluyendo debates sobre comida ofrecida a ídolos o prácticas ascéticas relacionadas con la comida y la bebida. ¿Ok? Como dice aquí, contexto de Colosenses 2 y 16. En la iglesia de Colosas, Pablo estaba confrontando enseñanzas erróneas que combinaban elementos del judaísmo, filosofías paganas y prácticas ascéticas. Algunos falsos maestros promovían reglas estrictas sobre comida, bebida, días festivos, lunas nuevas y días de reposo, sugiriendo que estas prácticas eran necesarias para la espiritualidad o la salvación. En este contexto, comida o bebida podría incluir comida ofrecida a ídolos. Dice, en el mundo grecorromano era común que la carne vendida en los mercados hubiera sido ofrecida a ídolos en templos paganos. ¿Ok? Y algo que yo puedo dar de referencia hoy en día es la comida musulmana. ¿Ok? Porque ellos santifican y sacrifican su carne a Alá. Alá es otro ídolo.
¿ok? Es una piedra allá en medio del desierto, ¿ok? Que sabemos que la palabra Alá regresa al hebreo que significa poder o Dios, pero ellos adoran un ídolo, man. So, cuando ellos sacrifican su carne, lo hacen en el nombre de Alá, en nombre de un ídolo, ¿ok? Y eso lo siguen haciendo, ¿ok? Dice, algunos cristianos en Colosas podrían haber sido influenciados por enseñanzas que les instaban a abstenerse, y ese término, Salaki, hermanos, y ese término se llama halal, ¿ok? Comida halal, quiere decir que fue santificada para Alá, o something like, o algo así, man, ¿ok? So dice, uh, algunos cristianos en Colosas podrían haber sido influenciados por enseñanzas que les instaban a abstenerse de esas carnes por motivos religiosos o para evitar cualquier conexión con la idolatría. Pablo, en otros pasajes como 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10, 25 y 27, aborda este tema directamente, diciendo que los cristianos tienen libertad para comer carne ofrecida a ídolos, siempre que no cause tropiezo a otros porque los ídolos no tienen poder real. ¿Ya ves? Eso era lo que... Ese es el punto. Porque Colosenses 2 y 16, que ahorita lo vamos a leer, ¿ok? Uh, yep. Y como, antes de ir ahí dice 1 Corintios 10 y 25. Uh, Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y ahora esto no está diciendo que si vas a un restaurante a comer, tú no tienes que preguntar por si no es que no tienes que preguntar, you know, si like, hermanos, no sé cómo ponerlo, pero esto no quiere decir que no vas a preguntar si ciertas cosas tienen cerdo, si ciertas cosas tienen manteca de cerdo, porque eso es ser irresponsable, ¿ok? Porque, como dice aquí, si algún incrédulo los invita y y quieres ir, de todo lo que se les ponga delante, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora, si un pagano te pone una chuleta de cerdo, ¿tú no vas a preguntar qué es? No, man, tú tienes que preguntar qué es. ¿Ok? Tienes que preguntar si es cerdo. Oh, no, no, gracias, soy alérgico. No le tienes que dar las verdaderas razones de, no, es que Dios no. No. Simplemente, oh, no, soy alérgico al puerco, no puedo. Al restaurante también, hola. No sabes si los frijoles son refritos con manteca. Oh, déjeme pregunto. Y si van y preguntan y dicen, no, no son. Ok, preguntaste. Ok. So, no quiere decir que no preguntes, man. Porque lo que está hablando aquí es comida a ídolos. Es todo lo que está diciendo. ¿Ok? Porque sigan leyendo versículos 28, 29. Eso no está hablando de leyes dietéticas, que el Señor ya dio permiso de comer puerco y comer cerdo. Perdón, es lo mismo. Camarón, pulpo, ostiones. ¿Ok? Toda esa porquería, man. Porque es asquerosa, man. ¿Ok? Tenían prácticas ascéticas. ¿Ok? Las referencias a comida o a bebida podían también aludir prácticas ascéticas promovidas por ciertos grupos que abogaban por abstenerse de ciertos alimentos o bebidas como carne, vino o alimentos específicos para alcanzar una mayor pureza espiritual. ¿Ya ves? Pero tenemos que entender cuál era el contexto que las escrituras estaban diciendo de qué es lo que era, qué es lo que es comida. Porque el cerdo no es una comida, man. No es considerado, es un animal impuro, que fue creado con un propósito, man. Pero no es comida. ¿Ok? Uh, so yeah, man. Yo no sé si es el punto en Colosenses 2 y 16. So vamos a ir aquí. A Marcos 7. Porque esto fue inspirado de un video que un hermano hizo acerca de Marcos 5 y 17. Que cristianos tratan de usar para
decir que el Señor ya permite que nosotros comamos todo tipo de cosas, man, y eso no es cierto, porque lo estamos viendo, ¿ok? Y, well, realmente, man, Marcos 7 ya lo explicamos hace ratito donde dijimos, porque el contexto es ese, porque es que los fariseos le dijeron ah, que no se que los andaban criticando por no lavarse las manos, y después el Señor Yahabushai en versículo 15 dice, no hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Ok? Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en su casa, le preguntaron sus discípulos sobre esa parábola, y les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entiendes que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Ok? Las cosas que ves, que puedes escuchar, olores, cosas. ¿Ok? Porque a veces pasas por basura y esa mierda, you know, apesta. Eso no te contamina, man. Eso no te hace malo. Eso no corrompe tu alma. ¿Ok? Polvito que se te meta, eso no te ensucia tu alma, man. Que se te meta basura en el ojo, eso no te contamina tu alma. Que escuches ciertas cosas, eso no te contamina tu alma. Lo que te contamina es lo que tú haces. ¿Ok? Porque después lo va a decir, dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Por qué? Porque estaban hablando de alimentos, man. Porque estaban haciendo estaban comiendo con las manos sucias. Y otra vez, ¿qué era lo que el Señor Yahabushai entendía por alimentos? Alimentos son comidas que se comen. O, cosa, es simple, man. Alright, porque versículo 20 dice, porque decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ya ves, porque esto no está hablando literalmente de carne o de comida. Esto está hablando de acciones. ¿Ok? Y el Señor no vino aquí a romper la ley. Él vino a establecerla. Él vino a cumplirla, básicamente. Porque en la ley y los profetas estaban escritos de Él. El Señor cumplió la ley y los profetas, man. Cumplió las profecías que estaban escritas de Él y las que faltan por cumplirse de venir y salvarnos, man. ¿Ok? So, aquí tenía otro punto, nada más bien rápido, uh, porque esto no se trata de seguir la ley, pero porque sabemos que ni siquiera en nuestra tierra, cuando éramos soberanos o teníamos una patria, pudimos mantener al 100%, pero podemos esforzarnos y el Señor sabe que lo podemos hacer a nuestra mayor habilidad, man. ¿Ok? Como parte de la ley, lo que dijo el Señor Yahabushai, en que se divide la ley en dos. Amarás a Yahweh con todo tu corazón y tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Okay, de ahí cuelga toda la ley. ¿Por qué? Porque amor son acciones. Amor no es muchísimo más que sentimiento. Amor es una acción. Okay, es cuidado. Es ¿cómo se llama? Compromiso. Okay? So, amarás a Yahweh, tu poder, y a tu prójimo. ¿Ok? No robarás. Honras a tus padres. Guarda el día de descanso, que es el Shabbat. Que nosotros lo guardamos conforme a la luna. Cada luna nueva, ¿ok? Cuando la luna está completamente oscura, se renueva ese mes y ahí empezamos a contar el día primero, que lo agarramos como un día de descanso. El día séptimo, otro día de descanso. El día 14avo, el día 21
21, no sé si se dice así, perdón, pero el día 21 y el 28 y se vuelve a renovar, ¿ok? No es cada sábado, ¿ok? Limpieza ritual, ¿ok? Leyes de pureza, como no comer ciertos alimentos impuros, ¿ok? Son relativamente fáciles de cumplir, independiente de la soberanía o la libertad. Uno puede decidir qué comer en función de lo que es kosher o limpio, you know, y esta decisión puede tomarse a nivel personal. No, y realmente no, man, porque si tú eres un israelita, tú tienes un pacto y tienes obligaciones con tu poder, man. ¿Ok? Ser honesto en los negocios y el trato con los demás. Esto es fácil, man. Orar y bendecir la comida, eso es fácil. No buscar venganza, eso es un poco difícil. Alright, pero se puede hacer, man. Uh, el respeto por la creación. Ok. El perdón y la reconciliación. Todo eso es fácil, man. Ahora, lo que no podemos cumplir es apedrear al adúltero o al sodomita. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en problemas, man. Eso no podemos hacerlo hoy en día. Pero lo otro lo podemos hacer. Y nomás lo estoy sacando para resaltar que hay un balance. Y el Señor entiende nuestra situación. Lo que importa es nuestro esfuerzo. Y las leyes son buenas, man. No son difíciles. Tú puedes comer bien sabroso comiendo pollito y comiendo carne, verduras, man. ¿Ok? La ejecución de un hijo desobediente. Eso no lo podemos hacer. ¿Ok? Pero es parte de la ley que lo tuvimos que hacer. Pero no lo podemos hacer y no lo vamos a hacer porque no estamos en una posición para hacerlo. Porque si lo hacemos, vamos a la cárcel. ¿Ok? Como dice la escritura, no seas demasiado justo porque has de destruirte. Parafraseándola crudamente. Dice, apedrear a la mujer que no sea virgen en el matrimonio. Y si esto fuera permitido, man, 90% de las mujeres ya no existieran, man. ¿Ok? Porque esa es otra cosa. ¿Qué es? El matrimonio enfrente de los ojos de Dios? ¿Qué es cuando una persona se casa? Y cuando uno se casa, lo hace por medio de sexo. ¿Ok? Lo que consuma el matrimonio es por medio de sexo. ¿Ok? Génesis 24 y 67. ¿Ok? Vamos a ver. De la español moderna. No, vamos a... Ok. Génesis 24. Creo que era 24, ¿right? Ya, y 67. Como dice aquí, Génesis 24 y 67. Luego Isaac llevó a la carpa de Sara, su madre, ¿ok? A Rebeca. Y Rebeca fue su esposa. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hicieron en la carpa para que Rebeca fuera su esposa? No jugaron. No había un padre ahí uh, diciéndole que si aceptabas a él. No, fue por medio del acto de sexo. Por eso es que cuando la samaritana habló con el señor Yahabushai, que ella era una gentil, él le dijo... quiero ver... como dice aquí, Juan 4 y 16. Dice, Yahabushai le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Ok? Porque aquí la samaritana estaba hablando y diciéndole que nuestros ancestros han estado aquí y han adorado. Y el Señor Yahabushai le dijo, ustedes los samaritanos no entienden lo que ustedes adoran. ¿Ok? Porque la salvación viene por medio de los israelitas, los verdaderos israelitas. Porque ella era una pagana. ¿Ok?
Y después le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Y por qué le dijo eso? Porque su marido era un israelita. Porque aunque los samaritanos, la mayoría era paganos, porque cuando regresas a creo que Segunda de Reyes 17, te explica lo que pasó con el reino norteño. Fue llevado a exilio y muchos paganos vinieron a la tierra, man. Ok, Segunda de Reyes 17. Ustedes hermanos lo pueden ver porque esa es historia. Para entender por qué el Señor Yahushua estaba hablando con la samaritana. Pero la otra parte también es que no todos los de Samaria fueron llevados. Había un remanente que quedó allí. ¿Ok? Y dice, Yahushua le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué? Porque era un israelita. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Yahushua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Ok? Esto has dicho con verdad. ¿Por qué? Porque 5 ya se había acostado con 5, man. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el acto de sexo era lo que lo hacía. Ok, y ustedes, putas, man, tienen como 20 maridos, man. Y tú le perteneces a tu primer hombre, ok, hasta que él muera. Ok, pero estamos en un tiempo donde hay confusión. Como dice en Apocalipsis 20, que esta bestia iba a salir para engañar. Y es lo que estamos viviendo, man. Engaño por todo el mundo. Hay ese vino espiritual que emborrachó y enloqueció a la gente. You know? So, eso es básicamente uh, damn, ¿qué estaba diciendo? Cumplir con ese. Salak, hermanos. Solo voy a regresar. Uh, ya, lo otro. La ejecución de aquellos que practican brujería o hechicería. Eso no se puede hacer. Eso es ilegal. Eso es difícil. Y todo esto, como dijimos, lo saqué para darle un contraste a lo fácil que el Señor nos lo ha dejado, porque tenemos en ciertas libertades para poder hacer su ley, a mayor de nuestra habilidad, man. No podemos dar pena de muerte para los que quebrantan el sábado. Muchos de nosotros somos culpables de esto, man. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, porque estamos en esclavitud, no estamos en nuestra soberanía. Tenemos que trabajar, o si no, no comemos, man. No pagamos nuestra renta. No podemos ser sobrejustos. Y el Señor entiende esto. Ahí es cuando entra la gracia. Cuando tratas de hacerlo mejor, pero no puedes. Y comer carne de cerdo, ¿cómo que no vas a poder, man? Eso es fácil. Y si no puedes dejarla porque es una adicción para ti y te encanta mucho, tú tienes que pedirle al Señor mucho porque te ayude, man. Porque al final de cuentas todo eso viene de Él. Alright? Yeah, básicamente ese es el punto, man. Creo que fue más largo de lo que yo pensé, pero espero que haya sido edificante, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakwadash. Hasta la próxima, Shalom.